Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos en su programa Granito de Mostaza y es una verdadera bendición que Dios nos permite en que cada martes, siempre a esta hora, pues estamos en este espacio que Dios nos permite, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios y qué gozo es saber que Dios estamos siendo útiles para algo, ¿verdad? Para lo que Dios nos ha mandado, y qué bueno es saber que nuestro Dios es el que nos está respaldando. Y bendecimos este medio de comunicación, ¿verdad? Que el Señor ha permitido para que pues se imparta la palabra del Señor y no haya excusa de decir, nadie me habló del Señor. Porque estamos atravesando la frontera, ¿verdad? A través de la tecnología. Mire qué ventaja que nos da el Señor, ¿verdad? De que tengamos la tecnología a la mano para algo muy útil y que nos bendice, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque Él en su infinito amor nos está dando también la oportunidad de saber y conocer más cada día de la palabra del Señor. En este día traemos un tema tan especial, ¿verdad? Y se titula El Gran Mandamiento. Y vamos a nuestra cita bíblica. Para empezar, estamos en el libro del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, y vamos a leer de los versículos 34 al 40. El libro del Evangelio de San Mateo, del capítulo 22, y versículos 34 al 40, en donde dice el Señor en su palabra: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bendito Padre Celestial, le damos infinitas gracias, Señor, por esa misericordia que derrama a cada momento, Señor, en la vida de sus hijos. Y le damos gracias por su palabra, mi Dios, porque con ella ilustramos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y sabemos de qué manera usted nos habla, Señor, y que sabemos que es una palabra certera y verdadera que va directo al corazón de aquel que quiere escuchar su voz, mi Dios. Le suplicamos, Señor, que mi mente, Señor, y mi corazón esté dispuesto para hablar de su palabra, Señor, y que no sea mi humanidad hablando, sino su palabra, su poder y su misericordia, Señor, reflejada a través de mi mente y de mi boca, expresar, Señor, lo que usted quiere. En el nombre de Jesús le doy las gracias. Gracias, mi Dios eterno. Amén y amén. Pues mire, Dios es tan infinito en su amor y en su misericordia y en su sabiduría. Él sabía lo que estos saduceos los fariseos y los saduceos estaban pretendiendo hacer con él. Porque qué cosa Dios podemos ocultarle a él, nada. Y estos dijeron: no, en esto lo vamos a agarrar y lo vamos a hacer quedar en ridículo ahí delante de un pueblo. Y estaban enojados porque a pesar de que habían ciertas diferencias entre fariseos y saduceos, que ya las vamos a mencionar posteriormente, pues prácticamente habían salido en defensa, ¿verdad?, de lo que él había hecho anteriormente, y usted puede verlo después, ¿verdad?, allí en unos versículos anteriores, por lo menos del versículo 23. Y solo les voy a hacer la referencia para que usted vea posteriormente a lo que se refiere en el versículo 34, y dice el versículo 23 en adelante: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos,
su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, mire la pregunta que le hicieron. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, le dijo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mire, el propósito de Dios es bendecir al pueblo, diciéndole las cosas que Dios ha dejado plasmadas a través de la palabra del Señor, pero que, como dice también la Escritura en otra porción bíblica, no seamos oidores, sino oidores, ¿verdad? Sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces, los fariseos pues se habían enojado, ¿verdad? Porque anteriormente los había hecho callar y prácticamente los hizo quedar en ridículo a ellos, porque ellos premeditadamente le habían hecho una pregunta. ¿Y quién va a engañar a Dios, mis hermanos? ¿Cómo podemos engañar al Señor? Y si a veces nosotros como servidores del Señor a veces mostramos una cara delante del pueblo que se supone que estamos siendo ejemplos, ¿verdad? De la sabiduría que Dios irradia a los servidores. Pero, ¿cómo somos cuando no estamos delante de un pueblo? Ahí nosotros tenemos que valorar cómo nos estamos comportando, primero delante del Señor, porque yo para la gente puedo hacer una cosa, pero mi interior, el que solo Dios lo conoce, del que puedo mencionar el corazón del ser humano, cómo le estamos agradando al Señor, y ya lo veremos adelante. Entonces dice, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, mire, es que eran profundos, ¿verdad? Y ya va a ver lo que eran estos. Intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pues los saduceos para hacer referencia, ¿verdad?, a lo que eran los fariseos y los saduceos, se dice que componían la clase gobernante del pueblo de Israel. Estamos hablando del aspecto espiritual también, ¿verdad? Y hay muchas similitudes entre estos dos grupos, pero también grandes diferencias entre ellos. Los saduceos eran aristócratas, era la cúpula, ¿verdad? Aquellos que por tener todos los recursos, ya sea eran empresarios, buenos economistas, y porque tenían sus millones, ¿verdad?, ahí en los bancos, ¿verdad?, de esa época, se creían los muy, y que pues creían que todo lo podían y lo sabían. Entonces ellos tendían a ser ricos y mantenían posiciones de poder, incluyendo, ¿verdad?, la de los jefes sacerdotales, el del sumo sacerdote. También ocupaban la mayoría de los 70 lugares o 71 lugares, ¿verdad? Porque unos hablan de 70 y otros de 71, pero de estos lugares que eran miembros del concilio, ¿verdad? O sea, el concilio gobernante, que era también llamado el Sanedrín. En este Sanedrín estuvo compuesto, pues, ¿verdad?, estuvo compuesto por un grupo de eruditos, o sea, gente conocedora, ¿verdad? Si hablamos
de gente ilustrada, pues sí, como tenían la capacidad de pagar buenos maestros y buenas universidades, se puede decir en aquellos tiempos, ¿verdad? O buenos lugares en donde les enseñaban, y les enseñaban Biblia, y les enseñaban palabra del Señor. Pero mire, aún en estos tiempos nosotros, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de estudiar palabra del Señor, a veces se nos suben los humos a la cabeza y creemos que por el conocimiento que hemos adquirido ya nosotros lo sabemos todo. Y estos pues era un grupo de eruditos que se reunían para debatir, ¿verdad? Era como una asamblea que debatían diversos aspectos de la ley judía. También algunos escritores sostenían o sostienen, ¿verdad?, que el origen de este Sanedrín se remontaba a los tiempos de Moisés, cuando éste convocaba a los 70 ancianos que le ayudaban a dirigir a la nación, ¿verdad? O sea, al pueblo de Israel. Y esto como referencia les puedo, solo les voy a citar allí el libro de Números, puede encontrar, si usted quiere posteriormente buscarlo, y puede encontrar en el libro de Números en el capítulo 11, el versículo 16 y 17 nos habla, ¿verdad?, con respecto a estos 70 ancianos que Moisés convocaba, ¿verdad?, para que le ayudaran a cómo dirigir a este pueblo de Israel. Pues los saduceos trabajaban duramente para mantener la paz en ese lugar. También mediante la aceptación de las decisiones de Roma, ¿verdad?, porque estaban sometidos a ellos, estaban siendo prácticamente dependientes de este Estado romano, o sea, en Israel en este tiempo que estaba bajo esa condición, ¿verdad?, que los tenían sometidos. Y en ese tiempo ellos estaban prácticamente más ocupados con las cosas que de la política, como también estamos en nuestro país, ¿verdad?, que muchos dicen Dios te bendiga, los políticos cómo se llenan la boca de decir Dios les bendiga, pero ¿lo harán de corazón, mis hermanos? ¿O solo es porque les escuchen de que son seguidores del Señor? Pero realmente es vano el expresar que Dios les bendiga, pero si no se ha hecho un verdadero y profundo reconocimiento que si Dios está en nuestras vidas, tenemos la ventaja, ¿verdad?, de poder ejercer, y también tenemos la autoridad de decir Dios te bendiga, pero cuando es de corazón. Y pues estos pues estaban más interesados en la política de sus tiempos, ¿verdad?, que dedicarse a las cosas en sí, de lo que llevaba el conocimiento de la palabra del Señor. Y por estar acomodados a Roma, pues ya que era la clase rica y privilegiada, ¿verdad?, ellos no se relacionaban bien con el hombre común. ¿Qué quiere decir esto? Que como eran de la alta élite, pues quizás pensaban que se rebajaban, ¿verdad?, estar en comunicación con la gente pues más sencilla, ¿verdad? Y esta era la ventaja que le llevaban los fariseos a los saduceos, de que los fariseos, a pesar de que eran prácticamente como de una clase media, pero tenían pues el poder, ¿verdad? O manejaban bien el cuarto poder, ¿verdad? Manejaban bien al pueblo, manejaban bien las masas. Y se relacionaban mejor con aquellos que pertenecían al partido de los fariseos, ¿verdad? Me refiero, estamos hablando de este pueblo común, del pueblo de clase más baja. Aunque los saduceos, o sea, consideraban, ¿verdad?, que los saduceos ocupaban la mayoría de los lugares en el Sanedrín, la historia pues prácticamente está indicando que muchas veces ellos tenían que estar de acuerdo con la idea de la minoría, o sea, de la mayoría que apoyaba, ¿verdad?, a los fariseos, y nuevamente porque los fariseos eran populares entre las masas, ¿verdad? Entonces, usted sabe que si usted sabe manejar bien las masas, esos van a ser sus seguidores y quienes les van a apoyar.
Lo mismo están haciendo hoy, ¿verdad? Ya mencionamos la política, que se trata de convencer a la mayoría, porque la mayoría son los pueblos en donde pues son de condiciones humildes, ¿verdad? Y si usted se convence a la mayoría de esos humildes, ya tiene, ¿verdad? Para ganar cualquier elección. O sea que estos tenían la ventaja, ¿verdad?, de desarrollar y aprovechar ese cuarto poder del cual le estoy mencionando, como es la opinión del pueblo, y echarse prácticamente al bolsillo, ¿verdad? Por eso sostenían el apoyo. Mire, si usted ha visto en las películas, ¿verdad?, de la época de Semana Santa, de cuando le estaban haciendo el juicio al Señor, ¿verdad?, de Poncio Pilato, que estaba un montón de pueblo ahí. Y a pesar de lo que el Señor había hecho por tantos y habían visto esos milagros que él había hecho, pues prácticamente, como tenían poder de convencimiento estos miembros del Sanedrín, pues habían convencido a las masas de que votaran en contra de Jesús. Y eso es lo que sucedió. Ahí podemos ver un claro ejemplo a través de la palabra del Señor, y no por la película, sino que la Biblia lo menciona, ¿verdad? De que pues estaban en contra y apoyaron mejor a Barrabás que al Hijo del Señor. Entonces, a lo largo de los evangelios, nosotros nos damos cuenta, si analizamos bien, ¿verdad?, que los fariseos casi siempre estaban pretendiendo, ya sea los fariseos y los saduceos, estaban pretendiendo tentar a Jesús, haciéndole preguntas comprometedoras, ¿verdad?, con tal de que posiblemente el Señor se equivocara y poder contradecir, ¿verdad?, o contradecirlo o hacerlo caer en ridículo delante del pueblo. Ellos tajantemente expresaban su odio por él, ¿verdad?, que era una cosa impresionante el ver todas las acechanzas, ¿verdad?, que le ponían al Señor Jesús con tal de hacerlo caer. Y cómo malinterpretaron cuando el Señor dijo que en 3 días podía reconstruir el templo. Mire, si eran grandes conocedores estos de lo que es la ley, hubieran sabido interpretar lo que el Señor quiso decir cuando derribó el templo y dijo esas palabras, que en 3 días Él lo reconstruía. Y ellos en lo que pensaron es que les había llevado tantos años construir ese templo y que alguien en 3 días podía edificarlo. No, dijo, este es un mentiroso, y así lo tacharon a él. ¿Por qué? Pero Dios estaba hablando, el interno, el del corazón del ser humano, que para Él no es nada imposible de que nosotros podamos volvernos a Él a pesar de lo que hayamos sido. A ellos nada les importaba más que el destruir al Señor Jesús. Y siempre el Señor, pues, Él se dio cuenta de lo que pretendían, Él conocía sus pensamientos, porque Él es Dios. Y dice en el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, así como decían los bichos, ¿verdad?, los hipotes, en vaca me atacaron. O sea, se juntaron para tratar de desestabilizar, ¿verdad?, al pueblo, pues diciéndole al Señor o pretendiendo hacer caer al Señor, y que todos aquellos seguidores que tenía Jesús pues se dieran cuenta de que el Señor era un mentiroso, pero jamás lo iban a hacer, porque Él sí es el Hijo de Dios, y por lo tanto Él conocía la ley. Si era la ley que Él había hecho, ¿verdad?, junto con su Padre. Entonces vino, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús hizo callar a esos saduceos. Ya lo dijimos el por qué, ¿verdad? Como el Señor no venía a quedar bien con ninguna clase, ni de ricos, ni de pobres, ni
ni de ninguna clase, ya sea media, ¿verdad? O como sea, sino que lo que Él viene es advertir al ser humano acerca de las cosas buenas que Él tiene para la humanidad. Y también advertir que si no se hace conforme a lo que está establecido en su palabra, pues nosotros mismos nos acarreamos el castigo a nuestra desobediencia. Y lo que hizo, dice, los hizo callar, y fue cuando saltaron los fariseos, como casi eran de la misma calaña, ¿verdad? Estas dos clases de personajes que existían en aquellos tiempos y que tenían prácticamente el control, ¿verdad? Entonces salieron en su defensa queriendo hacer caer al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesucristo, y pretendiendo que Él cayera en desprestigio, ¿verdad?, ante el pueblo que le seguía. Nuestro Señor Jesús entraba en constante conflicto con este tipo de personas, porque mire, es que si ellos se presentaban en el lugar donde estaba Jesús, era porque tenían miedo, ¿verdad?, de que pues estos, el Señor les hiciera ver que estaban errados en su forma de pensar, en su forma de escudriñar la palabra del Señor. Y le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor más claro no podía ser, ¿verdad? Y no podía estar hablando con más claridad. Así como le dijo a los fariseos, también nos está diciendo a nosotros en este día de cómo debemos amarle. Y cómo nosotros podemos amarle al Señor. Nos dice: con todo tu corazón. ¿Y sabe qué es el corazón, mis hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón? El corazón es el centro en donde se maquinan las emociones. Se maquinan tantas cosas en él. Y cuando la Biblia habla acerca del corazón, es porque se está refiriendo a la parte interna de la persona. Y usted sabe que en el corazón es donde se piensa, donde se medita, donde se reflexiona, donde se asientan las emociones, en donde se motivan nuestras actividades. Pero usted, ¿cómo puede, qué hay en su pensamiento? ¿Cómo se motivan esas emociones en las cuales nosotros podemos estar pensando acerca de que nuestros pensamientos son de bien o son de mal? Meditamos en cosas buenas o en cosas malas. Reflexionamos acerca de la palabra del Señor, en donde nos está diciendo y dando todas las advertencias, y en donde me dice de qué manera, de qué forma me premiará por mis buenas actitudes, por mi obediencia para con Él. Estamos motivados a servirle al Señor. Estamos motivados a ser obedientes a lo que Dios me está diciendo, de que en su palabra puedo encontrar la respuesta que yo ando buscando a cualquiera de mis necesidades. Si bien es cierto, la Biblia también nos dice que es en el corazón en donde también sale el pecado. Y entonces debemos de analizar de qué estamos llenando nuestro corazón. Porque si bien es cierto que si lleno mi corazón con la presencia divina del Señor, pues prácticamente me voy a conducir por caminos que Dios me está indicando de que van a ser favorables para mi vida. Pero cuando yo lo lleno de mal y traigo lo malo, lo que no le agrada al Señor a mi corazón, pues prácticamente estoy llenando mi corazón de pecado. ¿Y qué saldrá de él?
saldrá pecado. Entonces, esto lo vemos en el relato, ¿verdad? De allá en el libro de Génesis. Solo le voy a mencionar en el capítulo 6 y el versículo 5, en donde el Señor nos dice, ¿verdad? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Porque, mis hermanos, ¿qué es lo más fácil que nosotros podemos atraer al corazón? ¿Qué es lo más fácil que podemos pegar en nuestro corazón? Sino lo malo. Y el corazón muchas veces se inclina a hacer más lo malo, aunque usted tenga conciencia de que eso le va a traer consecuencias. Como que es algo, ¿verdad?, que le está llamando y que lo lleva inconsciente a seguir la maldad. Y es más fácil de agarrar lo malo que pretender obtener lo bueno en el corazón. Ya no se diga la palabra del Señor, ¿verdad? Y en el libro del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23, pues también nos hace referencia, ¿verdad? Mire, dice en el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Mire, o el ser humano, un hombre o una mujer puede estar contaminado su corazón de toda maldad. Pero cuando este hombre y esta mujer se expresa, sale a la luz y lo ven las demás, ¿qué van a estar impartiendo estas personas? Sino maldad. Entonces, y más, si tienen gente a su alrededor, ¿de qué la van a involucrar? La van a involucrar con maldad. Y nada bueno sale del corazón que está con todas estas contaminaciones. La Biblia también nos dice que Dios perdona todos los pecados. Mire que esa es la generosidad del Señor. Y en Jeremías 31, 34 el Señor nos está diciendo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Mire, esa es la misericordia divina del Señor, que cada momento Él nos está advirtiendo de que Él es grande en misericordia. Y dice también que Él es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Por lo tanto, tú, mi amigo, o tú que me estás escuchando, Dios está esperando por ti. Estás haciendo algo malo y tú sabes que tu conciencia te está diciendo que lo que estás haciendo no es favorable delante de Él, que Él no aprueba la maldad, pero que tiene misericordia de ti si vienes arrepentido ante Él y le dices que quieres hacer un cambio en tu vida, que quieres cambiar ese corazón. Porque también nos dice en Ezequiel, mire, además dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne en donde pueda recibir esas emociones divinas, ¿verdad? Que solo nuestro Padre Celestial puede poner en nuestro sentir, en nuestro corazón, porque de ahí vienen los sentimientos. Y nos dice que quitará el corazón de piedra, de ese corazón que solo maquina las maldades, que maquina la violencia, que maquina maltrato, que maquina muerte,
para tu mismo prójimo, como nos está diciendo el Señor, y ya lo veremos, que cuál es el segundo gran mandamiento. Entonces, si el Señor va a raer de nosotros todo lo malo de ese corazón y va a exprimir todo aquello, ¿verdad?, que nos conduce a la perdición, lo va a sacar, lo va a expulsar, no quedando ninguna de las contaminaciones, ¿verdad?, que hemos o que han traído las personas cuando no han conocido del Señor. Pero Él dice que quitará ese corazón de carne y pondrá uno de piedra, y pondrá uno de carne en donde puedan estar o absorber todo lo bueno que encierra los sentimientos de bien para con la humanidad. En Proverbios 4:23 también el Señor nos está diciendo acerca, mire, de siempre siguiendo del corazón, porque ese es el que le interesa al Señor. Y dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, sobre toda cosa guardada, o sea, todo lo que atesoras. Atesora lo que tiene valor dentro de tu corazón. Porque teniendo cosas de valor en nuestro corazón, nuestra conducta será agradable delante del Señor y delante de los humanos. Pero ¿cómo estamos cuidando nuestro corazón? ¿De qué estamos alimentando el corazón? El corazón tiene la capacidad ¿de qué? Tiene la capacidad de albergar tanto emociones malas como emociones las mejores, ¿verdad? Las buenas, las que conducen a la vida eterna, porque son emociones que agradan al Señor. Pero cuando son malas, te van a llevar esas emociones a condenación eterna, ¿verdad? Porque, mira, cuánta gente anda perdida en adulterio, ya lo hablamos anteriormente de lo que nos dice la palabra, ¿verdad? De que la gente, pues en estos tiempos, es fácil caer en cualquiera de las tentaciones, ya sea en malos pensamientos, en los adulterios, en las fornicaciones, en los homicidios, en los hurtos, en las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, el orgullo, ¿verdad? Y es fácil caer en eso. Pero dice el Señor que sobre toda cosa que nosotros atesoremos, lo que debemos atesorar es la palabra del Señor dentro de nuestro corazón, y que guardemos nuestro corazón y que procuremos guardar nuestro corazón para lo que es agradable delante de Él. Y en Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo 9, también nos dice que el corazón, dice, es engañoso, más que todas las cosas, más que a veces, ¿verdad?, no nos damos cuenta de que muchas cosas pueden ser buenas para nosotros, pero que si las analizamos verdaderamente, podemos darnos cuenta de que lo que estábamos guardando era algo que no agrada al Señor. Y hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Pero el ser humano se puede engañar, pero recuerda que a quien queremos engañar, jamás lo vamos a engañar. ¿Quién puede engañar a Dios, mis hermanos? Y eso es lo que nos debe interesar, ¿verdad? El querer estar bien con Dios. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Con el corazón le amamos, con el corazón le bendecimos, con el corazón le exaltamos, con el corazón le respetamos. Si bien es cierto que yo expreso con todo mi cuerpo en sí el agradecimiento que puede haber dentro de mi corazón, pero usted sabe que todo lo emocional que nosotros podemos presentar acerca del amor de Dios, con la expresión corporal, usted sabe que primero eso usted debe
tenerlo en su corazón para expresarlo de la manera tal como usted lo hace. ¿Y cuántas veces le hemos dicho al Señor, te entrego mi corazón? Pero ¿cuántos hemos meditado el significado de decirle esas palabras a Dios? Cuando le decimos, te entrego mi corazón, es porque queremos que Él lo moldee, que saque de ese corazón lo malo y que encierre y que atesore todo lo bueno que viene de parte de Dios, para agradarle a nuestro Dios, para agradarle a nuestro Padre Celestial, con todo lo que encierra mi corazón, mi alma, mi cuerpo. Y, ¿sabe? Hay muchos que profesamos ser cristianos, pero qué amor, ¿verdad?, que presentamos a las cosas que nos rodean, a los bienes materiales. Aún idolatramos a nuestros hijos, a nuestros esposos o esposas, ¿verdad? Pero ¿dónde está el verdadero lugar que Dios debe ocupar cuando estamos haciendo de esa manera? ¿Qué lugar ocupa Dios dentro de mi familia? ¿Qué lugar ocupa Dios dentro de la sociedad o del mundo que me rodea y que me encierra, y que yo debo ser ejemplo de lo que Dios es en mi vida como cristiano? Y como les digo, vemos muchos que profesamos ser cristianos, pero ponemos en primer lugar las cosas que nos agradan, hablando terrenalmente, como lo pueden ser la pasión que mostramos por el deporte, por la diversión, por la televisión, que es un ídolo que tenemos en casa. Y le digo, y quizás yo pueda entrar en eso, porque si hay algo que me distrae es ver programas, ¿verdad?, televisivos. Claro que tengan un contenido positivo, ¿verdad?, como documentales y todo eso. Bueno, y diferente programación, pero nosotros debemos valorar, y también el amor al dinero, ¿verdad? El amor al trabajo, el amor a los amigos. Todo esto encierra mi conducta de cristiano, como cristiano, y cómo yo la expreso ante los demás. ¿Qué es lo que ven los que rodean mi vida, ¿verdad? ¿Cómo están viendo el que yo ame a Dios, el que prodigue que soy una hija o un hijo del Señor? Y con mis actitudes estoy pues dándole el valor más importante a las cosas que me agradan hacer aquí en la tierra. Pero dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, pero también nos habla de con toda nuestra alma, con toda tu alma, dice. Y a veces no es fácil expresar en sí lo que es el alma, pero el alma es algo que muchos, ¿verdad?, no podemos entender. Pero encontraba en un escrito ahí que dice que el alma distingue al ser humano de los demás seres, ¿verdad?, existentes sobre la tierra. El alma destaca a cada ser humano como un ser único y diferente en su género. El alma es la parte del ser humano en donde se expresan las emociones, la voluntad, la mente. No es algo que se pueda ver, mis hermanos, o algo que podamos expresar con libertad y dejar un concepto bien claro de lo que es el alma. Pero sabemos que con nuestra alma nosotros agradamos al Señor, y lo que le interesa al Señor es nuestra alma, que nuestra alma no se pierda, sino que nuestra alma tenga vida eterna delante de nuestro Dios y nuestro Rey. Y a veces no estamos conscientes, ¿verdad?, de su presencia en nuestro ser. Pero cuando yo hago las cosas buenas delante del Señor, es porque mi alma está siendo alimentada con la presencia del Señor. Sentimos emociones del corazón,
pero no sentimos nada por parte del alma, ¿verdad? Como el corazón es el centro de las emociones, que también nos está hablando. Y me imagino que tiene relación, ¿verdad? Pero el alma es el centro de la vida. Y toda nuestra vida, pues prácticamente está girando alrededor del alma. Y es la parte, se puede decir, la parte principal del ser humano. Es la parte eterna, la que encierra lo que Dios nos dice y nos menciona en su palabra, que tendremos vida eterna y vida en abundancia, nos dice el Señor. Y es la parte que determina los valores en la vida. Es la parte que me indica que yo debo hacer lo bueno para estar bien y en paz delante del Señor. Con el alma le damos el lugar que verdaderamente debe ocupar Dios en nuestra vida. Pero también nos está diciendo que con toda nuestra mente debemos honrar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Dios debe ocupar nuestros pensamientos, en vez de que nuestros pensamientos sean ocupados por el mundo, ¿verdad? Dios debemos de darle esa cabida al Señor en nuestro corazón y que sea Él el que rige esos pensamientos. Y debemos darle la cabida primero a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, en vez de nuestros propios sentimientos. Dios debe de ocupar el primer lugar en todo y en todos. Que no sea más importante el darle el lugar que le corresponde a Dios. O sea, Dios debe ser el más importante que cualquiera que me rodee en mi vida. Ahí encierra familia, ahí encierra amigos, ahí encierra trabajo. Dios debe ser el primero en nuestra vida. Y muchos están demasiado ocupados consigo mismos, con el trabajo, con los quehaceres que presenta la vida cotidiana, ¿verdad? Pero Dios debe ocupar un espacio especial en todo lo que rodea nuestro ser. Si queremos las bendiciones de Dios, mis hermanos, debemos pensar en las cosas de Dios. Buscar las cosas de arriba, nos dice la palabra del Señor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No le va a hacer mal a nadie. Cuando Dios permanece en nuestro corazón, no le vamos a tener envidia a nadie, ni aún al enemigo que quizá la vida te dio cuando no tenías a Dios en tu corazón. Pero hoy que ya Dios permanece en ti, ya los enemigos ya no existen. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor y permanece en mí, yo no debo tener ningún resentimiento con los demás por lo que me pudieron haber hecho. Y aún lo que te pueden hacer. Porque ¿qué nos manda el Señor cuando hay alguien que de puro choto, ¿verdad? Como dice alguien por ahí, te tiene en la mira y pues trata de hacerte mal. Dice que nosotros debemos orar por nuestros enemigos, dice. Porque ascuas, dice, amontonarás sobre su cabeza. Pero no lo debemos de hacer con ese afán, porque muchos, si tuvimos agravios por parte de alguien, agarran la Biblia como que es la venganza, ¿verdad? No, de esta manera me la vas a pagar y ya vas a ver, porque el Señor dice, mí es la venganza. Cuando estamos pensando de esa manera, en nuestro corazón estamos maquinando venganza. Y solo Dios sabe los proyectos y los propósitos que tiene para con esa persona que te hizo mal. Y muchas veces se han visto casos, ¿verdad? Que personas agraviadas por otras se encuentran en el mismo camino. Se encuentran con un corazón ya que Dios los ha encontrado. Y entonces
¿cómo es que nosotros vamos a agarrar la palabra de Dios como que el Señor me hará? Es cierto, Dios hace justicia al agraviado. Pero cuando Dios dice que mire, Dios nos ha predestinado a ser hijos de Dios cuando Él nos tiene en la mira. Muchos de nosotros no pensábamos en llegar a los caminos del Señor, pero los propósitos de Dios son infinitos y nosotros no podemos pensar como Dios piensa. Dios en su infinita misericordia sabe los proyectos y propósitos que tiene para cada ser humano. Si bien es cierto que Él nos está diciendo que escojamos el camino bueno o el camino malo, pero la misericordia de Dios es tan grande que así como nos encontró a nosotros, puede encontrar a aquel que nos agravió. Entonces, ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios es adorarle, es agradecerle, es glorificarle, es confiar todas nuestras angustias a Él, porque sabemos que de Él vendrá la respuesta. Pero que para obtener esas respuestas que son de bendición, yo primero tengo que honrarle al Señor, dándole todo de mí, nuestra adoración, nuestra alabanza. Y Él hará grandes cosas en nuestras vidas. Amar a Dios es obedecerle, es no ofender o hacerle daño al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas, dice. Sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que tú más amas en la tierra? No es cierto que son nuestros hijos, no es cierto que es nuestra familia, pero dice el Señor que sobre todo eso, nuestro amor a Él debe de prevalecer. Este es el primero y grande mandamiento, le dijo. Pero mire lo que dice el segundo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estamos amando a nuestro prójimo como nos dice Dios, que es uno de los principales mandamientos, que es semejante al que amaremos al Señor con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Pues en estos tiempos estamos viendo que el amor al prójimo como que ha menguado y vemos solo por las cosas que nos benefician a nosotros. Pero usted sabe que en el mundo está pasando por tribulaciones. ¿Y sabe por qué? Porque la capacidad de perdonar, la capacidad de, se puede decir, de amar a aquel que me rodea, que es mi prójimo, se ha escapado, o sea, se ha apartado del corazón del ser humano. Y por eso vemos tantas cosas que están en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, mire cuántos casos vemos, ¿verdad? De cosas aberrantes. Por ejemplo, estábamos viendo una noticia que aún servidores de Dios como se aprovechan de los niños. Estábamos viendo casos de violaciones de niños pequeños. A veces los mismos padres violan a las niñas. Estaba viendo también un caso de una niña de 5 años que estaba siendo violada. ¿Cómo nos vamos a decir que somos servidores del Señor cuando estamos haciendo las cosas malas delante de Él y nos aprovechamos o se aprovechan? Digo yo, ay, mi Dios nos libre, ¿verdad?, de caer en cosas aberrantes y se aprovechan a veces de los puestos que Dios les ha otorgado para hacer tantas cosas llenas de maldad. Entonces, vemos que a cada rato ofendemos a nuestro prójimo y a veces ni nos han hecho nada, pero ya la mente, ¿verdad?, del ser humano está maquinando, está diciendo, no, es que ya me cae gordo. Y
Y todo eso es maldad, mis hermanos, cuando maquinamos malos pensamientos en contra de nuestro prójimo, cuando pretendemos hacerle daño. ¿Usted cree que Dios va a traer bendiciones a nuestra vida si estamos haciendo lo incorrecto delante del Señor? Y si decimos que amamos a nuestro prójimo, debemos respetarnos los unos a los otros. Amar a Dios, si lo pensamos, es bastante fácil, en el sentido de que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es bondadoso, es misericordioso. Y por eso le amamos a Él, ¿verdad? Pero por otro lado hay personas que a nuestro alrededor que no son fáciles de amar, los estamos odiando. Es que ¿cómo vamos a tener amor y odio en nuestro corazón? O amamos, o respetamos a Dios o le respetamos, pero no vamos a introducir en nuestro corazón. Si decimos que somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a albergar en nosotros el amor y el odio? No podemos, porque si decimos que amamos a Dios, debe permanecer el corazón, tanto el cuerpo, el alma, el corazón, el espíritu, debe permanecer lleno del amor de Dios. Dios es bueno, mis hermanos, y si le creemos y sabemos que que Él está en nuestras vidas, para el ser humano lo que cree que no podrá hacer, quizá para cumplir, ¿verdad?, el otro mandamiento que es semejante al primero, que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchos podemos pensar, no, es que no lo voy a hacer. O sea, mis fuerzas no me dan para amar a aquel que me hizo daño. Pero sabe que cuando Dios está en tu corazón, eso es fácil. Con Dios todo lo podemos. Claro, si verdaderamente le has dado tu vida, le has entregado tu corazón, tu alma y tu mente al Señor, todo es fácil. Pero sabemos que fuera de Él, nada podemos hacer. Pero Dios en este día nos está diciendo de que su misericordia es tan grande que a pesar de nuestra mala conducta, Él está en la espera, ¿verdad?, de que nosotros sepamos valorar la oportunidad de que Dios nos está dando. Y no seamos, ¿verdad?, como aquellos eruditos que teniendo a Dios enfrente, no supieron discernir la gran oportunidad que tenían, de que estaban viendo a Dios y que si verdaderamente amaban al Señor y le servían de corazón, ellos hubieran tenido una actitud distinta, ¿verdad? No de ofender al Señor ni de tentarle, porque cuántos queremos tentar en estos días, ¿verdad?, también al Señor, y hacer las cosas, acomodarlas a como mi mente me puede indicar, pero mi mente puede estar errando si no le pido la sabiduría al Señor. Así es que, mis hermanos, es bueno que reflexionemos acerca de qué estamos haciendo con estos dos grandes mandamientos que Dios nos está dando. Amamos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. ¿O es prácticamente decir yo amo al Señor, pero de manera superficial? Y si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nadie va a querer un mal para sí mismo, ¿verdad? Y el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros queremos todo lo bueno para nosotros, mis hermanos. ¿Y cómo no lo querrá Dios? El bendecirnos, el darnos de su poder, de su misericordia, de su sabiduría, el otorgarnos las bendiciones que nos da, si no es por su gran amor y misericordia. No pretendemos ser perfectos, porque perfecto solo es Dios, pero sí
como hijos de Dios queremos destacar con cuán gran amor Dios nos ha amado, que mandó a su Hijo unigénito para que no hubiera gente que se perdiera. Él a todos nos está dando la oportunidad. Te la da a ti como me la ha dado a mí. Solo está en que sepamos valorar y de aceptar y aprovechar esa oportunidad que Dios te está mandando en este momento. Tú que me estás escuchando y si no le tienes al Señor en tu corazón, te invito a que medites en la palabra del Señor y que le busques de todo tu corazón y que te fíes de Él, que Él jamás nos dará algo malo. Lejos de eso, te dará tanta bendición que a veces no lograrás entender por qué Dios tenía esos propósitos en tu vida, de rescatarte, de perseguirte, porque Él anda en busca de tu alma. Gracias, Padre bendito, por habernos encontrado y por estar dispuesto a esperar, a seguir esperando en este tiempo de la gracia, mi Dios, a que más se introduzcan en este redil de bendición, el redil en donde usted es nuestro pastor, mi Dios. Gracias le damos por su infinito amor y misericordia. Y contamos, Señor, y confiamos en que usted, Señor, es el que está haciendo grandes y maravillosas obras en nuestras vidas. Gracias por todo lo que viene, que son bendiciones de su parte, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que mi Dios Todopoderoso, mis hermanos, siga bendiciéndole.